Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, tanto ustedes como sus familias, ¿sí? Ya hemos llegado a la actividad final de este 2020, de este año, de cuarto año, de biología, ¿sí? Hemos ido avanzando en los contenidos, hemos ido tratando de hilarlos a los contenidos, de integrarlos, de unirlos, ¿sí? Para que resulte mejor la construcción del conocimiento y logremos un aprendizaje significativo. En esta instancia, en esta actividad final, lo que se pretende sí es evaluar formativamente, de forma formativa, ¿sí? En la redundancia, de cómo estamos cada uno, ¿sí? En la disciplina biología, a finalizar el año 2020. ¿Sí? Entonces la idea es de que hagamos una síntesis de los contenidos vistos en la actividad 6, 7 y 8. Pero de nada sirve, no tiene sentido, ¿sí? Si solamente los consideramos de forma aislada, porque para poder llegar a la actividad 6, 7 y 8 tuvimos que hacer un caminito, una construcción, ¿sí? O los cimientos, por así decirlo, para poder ir avanzando y adentrándonos en los contenidos que vimos en la actividad 6, 7 y 8. Entonces la idea es de que ustedes puedan hacer esta síntesis, esta integración de contenidos de estas tres últimas actividades y al mismo tiempo las puedan unir, relacionar con la actividad 5. ¿Sí? Que la actividad 5 es la actividad de síntesis o integradora de las primeras 4 actividades, ¿sí? Digamos, de la primera etapa de este año. Entonces, para poder hacerlo, ¿sí? Para poder lograr, yo les voy a pedir que ustedes presten mucha atención a estos videos, porque yo les voy a ir diciendo, ¿sí? Si ustedes miran los videos de forma muy atenta, muy concentrados, van rebobinando, van adelantando, van pausando, van tomando notas, van tomando apuntes, ustedes van a poder hacer esa integración de contenidos, ¿sí? Entre la actividad 5 y esta síntesis nueva de la que corresponde a la actividad 9. Y además tendrán que tener en cuenta las correcciones y devoluciones que yo le hice en aquel momento de la actividad de síntesis, de la actividad 5. ¿Sí? Hay muchos de ustedes que no tienen grandes correcciones y grandes devoluciones, ¿sí? Y hay algunos de ustedes que sí tienen grandes correcciones y grandes devoluciones, ¿sí? De la actividad 5. Por lo tanto, necesito, ¿sí? Requiero que las hagan, ¿sí? Que las tengan en cuenta para presentar esta actividad 9. ¿Por qué? Porque si no van a quedar contenidos pendientes, contenidos sin poder evaluar de forma formativa, ¿sí? Y por lo tanto no le vamos a poder dar cierre a este año 2020, ¿sí? Y recuerden que nosotros a principio de año, ¿sí? Coordinamos en que este año íbamos a tratar de culminar con la materia, con la disciplina de biología a fin de año, ¿sí? Entonces tratemos de hacerlo juntos, bien, tengamos en cuenta entonces esas correcciones, esas devoluciones que les hice. Si tienen dudas o consultas, me escriben, ya saben que me pueden escribir por mail o por WhatsApp, bien. Y aquellos que aún no han recibido las devoluciones, ¿sí? Las voy a ir enviando en estas semanas para que ustedes puedan contar con esas devoluciones para poder hacer la integración y la síntesis de estas actividades, ¿bien? Bueno, entonces, ¿cómo? Debido a esto que les estoy diciendo, que es una evaluación formativa de los contenidos y que necesito unirlos e integrarlos y relacionarlos con la actividad 5, es por eso que decidí hacer estos videos donde voy a ir relacionando y sintetizando los contenidos de todo el año. Como bien digo, es una síntesis, por lo tanto van a necesitar de los teóricos anteriores. ¿Sí? Van a necesitar revisar los teóricos de la actividad 6, de la actividad 7, de la actividad 8 y los otros teóricos si necesitan hacer correcciones en la actividad 5. ¿Bien? Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a ubicarnos en qué espacio estamos. Estamos dentro de las ciencias naturales, es decir, de esas ciencias que tienen como objeto de estudio, ¿sí? Todas las ciencias tienen un objetivo, un foco, donde van a visualizar o donde van a aplicar su método científico, ¿bien?
las nuestras, las ciencias naturales, tienen como objeto, ¿sí?, de estudio a todos los fenómenos, ¿sí?, que ocurren en la naturaleza, ¿sí?, en inmediatez nuestra de los seres humanos, alrededor de los seres humanos, incluyendo también el interior de los seres humanos, ¿sí? Son todos los fenómenos naturales que ocurren. Entendiendo por fenómeno no todo aquello que sea inhóspito o exagerado o algo catastrófico, ¿sí? No, sino fenómeno, todo aquel acontecimiento que nos genere o nos invite a cuestionarnos, a proponer preguntas, ¿sí?, a postular hipótesis, bien, a buscar las respuestas a través de la experiencia. ¿Sí? Eso es el fenómeno. Todo aquello que nos llame la atención, que nos atraiga. Dentro de las ciencias naturales tenemos a la física, a la química y a la biología, ¿sí?, entre otras disciplinas y entre otras ramas, porque a su vez estas disciplinas, estas grandes disciplinas, la física, la química y la biología, a su vez después se van a ir especializando un poco más y se van a ir ramificando. ¿Bien? Entonces allí está la biología. ¿Y qué quería decir biología? Biología quería decir, logía hacía referencia al estudio y bio, vida. Entonces, la biología, esta disciplina de las ciencias naturales, tiene como objeto de estudio a los seres vivos. ¿Sí? A los seres vivos y a las relaciones que establece con su entorno, con su medio ambiente. ¿Bien? ¿Y qué era un ser vivo? ¿Cuándo nosotros podíamos hablar de que un objeto era considerado un ser vivo? La diferencia que tenemos los seres vivos con los objetos inanimados es básicamente la célula. Este es el primer nivel de organización de la materia, ¿sí?, a partir del cual se empieza a hablar de vida. Bien, y de acuerdo a la teoría celular, indica que la célula, ¿sí?, es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. ¿Qué quería decir eso? Que la célula, ¿sí?, al decir unidad, quiere decir que a partir de células, de una única célula, ya hablamos de vida. ¿Sí? Hay organismos unicelulares y organismos pluricelulares, pero a partir de una célula ya hablamos de vida. ¿Bien? ¿Qué quería decir? Que sea básica, que se requiere sí o sí de la célula para considerar algo un ser vivo. ¿Sí? Por eso decíamos que los virus no eran seres vivos. Si bien tenían material genético, bien, tenían algunas proteínas, ¿sí?, estaban formados por biomoléculas. Entonces los virus los dejábamos en suspensión, los dejábamos ahí en análisis de estudio de todavía quienes los están estudiando, ¿sí?, para decir que no son seres vivos, bien, pero sí son considerados por la biología, sí son un objeto de estudio de la biología. ¿Qué quiere decir que sea estructural? Quiere decir que forma parte, que le da estructura a los seres vivos, ¿sí?, que le da cuerpo a los seres vivos, que le da identidad a los seres vivos. ¿Bien? Y funcional es que en la célula ocurren todas, absolutamente todas, ¿sí?, las funciones vitales de los seres vivos. ¿Bien? Cada célula cumple con las tres funciones vitales de los seres vivos. Se relaciona, ¿sí?, cumple la función de relación-control, cumple la función de nutrición y cumple la función de reproducción. ¿Bien? Cuando decimos, entonces, y el otro postulado de la teoría celular dice que toda célula, ¿sí?, se origina de otra célula. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es a lo que nosotros ahora vamos a, contenido con el cual iniciamos, ¿sí?, la materia, además del diagnóstico que hicimos, fue que si toda célula proviene de otra célula, ¿bien?, y todas las células cumplen con las funciones vitales, y dentro de las funciones vitales está la de reproducción, quiere decir que, a su vez, la célula cumple con todas las características de un ser vivo. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las características de los seres vivos? Intercambiaban energía y materia con el ambiente, ¿sí?, se adaptan al ambiente, ¿sí?, modifican el ambiente, ¿bien? Se reproducen, ¿sí?, se reproducen y cumplen con un ciclo vital.
que eran, nacían, crecían, se desarrollaban y morían. Por lo tanto, las células cumplen con este ciclo que se le llama ciclo celular. Este ciclo celular ocurre aproximadamente o en promedio cada 24 horas en la vida de una célula. Y el objetivo del ciclo celular es o reparación de tejidos, o crecimiento, o desarrollo, o reemplazo de células muertas, ¿sí? O bien, este ciclo celular puede pretender el desarrollo de un ser vivo, ¿sí? Bien, entonces, esos eran los objetivos del ciclo celular. ¿Cuándo era que se activaba este ciclo celular? Este ciclo celular está coordinado, ¿sí?, por estímulos internos y estímulos externos, ¿sí? Hay estímulos físicos, químicos y biológicos que activan el ciclo celular, ¿bien? Que le indican a la célula que se tiene que dividir. Eso es nada más ni nada menos, ¿sí? Ese ciclo celular estaba formado por diferentes fases. Teníamos la fase G1, la fase S, la fase G2, y estas tres fases eran consideradas como interfases. No era más ni nada menos cuando la célula se preparaba para poder dividirse, ¿sí? Aquí duplicaban las organelas, aumentaban el volumen, aumentaban su tamaño, duplicaban las proteínas, las enzimas necesarias, replicaban el ADN en la fase S, el material genético, ¿sí? Se preparaban para poder originar células hijas, ¿sí? Y esto era la interfase. Posterior a la interfase teníamos lo que era la división del núcleo. Esa división del núcleo podía darse por mitosis, si eran células somáticas, o por meiosis, si eran células sexuales. ¿Sí? Esto, mitosis y meiosis, era la división del núcleo. ¿Bien? Dividía el material genético que se había replicado en la fase S en 2 núcleos o en 4 núcleos. ¿Sí? Para mitosis eran 2 núcleos idénticos y para meiosis eran 4 núcleos con variabilidad genética y con reducción del número cromosómico. ¿Sí? Mitosis contaba con 4 fases. Meiosis contaba con 2 divisiones nucleares, cada una con 4 fases. Como resultado de la mitosis teníamos entonces 2 células, ¿sí? 2 núcleos con el mismo número cromosómico, con idéntico material genético, ¿sí? Y en meiosis obteníamos 4 núcleos, entonces, con diferente material genético, diferente en cuanto a contenido, ¿sí? Y en cuanto a lo que era la reducción del número cromosómico, ¿sí? A la mitad. En esas cuatro fases que tenía la mitosis, podíamos hacer mención a la profase, a la metafase, a la anafase y a la telofase. En profase de la mitosis, lo que teníamos era que se disgregaba, ¿sí?, la membrana nuclear, se condensaba la cromatina a cromosoma, ¿bien? Ya en profase era visible esa organización del material genético en cromosomas, ¿sí? En la metafase
En la metafase los cromosomas se ubicaban, ¿sí? Los cromosomas con 2 cromátides hermanas cada uno, ¿sí? Por eso lo dibujábamos como una X, ¿sí? Los cromosomas entonces con 2 cromátides hermanas, ¿sí? Con 2 cromátides hermanas, se ubicaban en el plano ecuatorial, ¿bien? En la anafase, ¿sí? Esto es todo sintético, ustedes lo tienen más desarrollado en el teórico. En la anafase, las cromátides hermanas se separaban hacia los polos, ¿sí? Cada cromátide hermana de ese cromosoma iba hacia los polos, por eso íbamos a tener 46 cromátides en uno de los núcleos y 46 cromátides en el otro de los núcleos, si hacíamos mención a nuestras células somáticas, ¿sí? Y en la telofase ya los cromosomas, ¿sí? Sus cromosomas se descondensaban a cromatina, ¿bien? Y se rearmaba o se reorganizaba la membrana nuclear. Eso era en resumidas cuentas la mitosis, ¿sí? No había muchos procesos extraños ni raros. En la meiosis dijimos que cada una de las divisiones nucleares, eran 2 divisiones nucleares, teníamos 4 fases en cada una, ¿sí? Las fases se llaman exactamente igual que la de la mitosis: profase, metafase, anafase, telofase. En la meiosis se van a llamar profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La profase 1 era sumamente importante en la meiosis, porque además de ocurrir lo que ocurría en la profase 1 de la mitosis, teníamos algo pero fundamental que se llamaba crossing over, ¿sí? Crossing over o entrecruzamiento de cromosomas homólogos, ¿sí? Como bien dije, en el ejemplo nuestro tenemos 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, 23 cromosomas provienen del padre, ¿sí? Del progenitor masculino, 23 cromosomas, y 23 cromosomas provienen de la progenitora femenina. ¿Bien? 23 cromosomas del espermatozoide y 23 cromosomas del óvulo. Entonces, esos cromosomas están en pares. Tenemos el par del cromosoma 1, el par del cromosoma 2, el par del cromosoma 3 y así sucesivamente, ¿sí? Y decíamos que teníamos 22 pares somáticos y un par sexual, ¿sí? Estos, el par sexual, era XX para las mujeres y XY para los hombres, en nuestro caso, ¿sí? Bien. ¿Qué quería decir entonces que fueran homólogos? Que en ese par de cromosomas, aquí venía un cromosoma del progenitor masculino, este otro cromosoma de la progenitora femenina, y compartían la información genética. Que compartan la información genética no quiere decir que sean idénticas esas informaciones, ¿sí? Sino que, supongamos, en el cromosoma 11, 12, 2, ¿sí? Esto es al azar, estoy dando un ejemplo que no es representativo, ¿sí? Simplemente es para hacer una idea. Supongamos que en el cromosoma 2 está el color de los ojos, ¿sí? Entonces viene el alelo, y acá hacemos relación con la parte de herencia que vimos, del color de los ojos, de la variación del color de ojo del padre, y el alelo, ¿sí? De la variación de color que presenta la madre. ¿Bien? En ese locus, en ese sitio del cromosoma, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que comparten la información. Ambos van a llevar las variantes genéticas que codifican para la misma característica, ¿sí?
Bien, van a llevar la información para el pelo, van a llevar la información para la nariz, van a llevar la información para una proteína, van a llevar información para una enzima, van a llevar la información para un neurotransmisor, ¿sí? Y va a provenir el alelo del padre y el alelo de la madre. Cada cromosoma tiene más, ¿sí? Más información. Ahí yo les dibujo uno solo, cada uno tiene más. Teníamos, entonces, de a pares, homólogos, eso quería decir homólogos, ¿sí? Que compartían la información para una misma característica fenotípica. Acuérdense que el fenotipo es lo que se expresaba, ¿sí? Y en la profase 1, lo que sucedía con esos cromosomas homólogos era que intercambiaban información genética, ¿sí? Intercambiaban los alelos, ¿sí? Las variantes que proporcionaba uno y que proporcionaba el otro. Eso daba variabilidad génica. Eso es condición fundamental para la supervivencia, ¿sí? Para la supervivencia del individuo y la perpetuación de la especie. ¿Por qué? Porque esas variabilidades genéticas, ¿sí? Hacen que cada individuo, cada ser sea único y tenga capacidades diferentes para relacionarse e interactuar con el ambiente. E incluso hay algunas variantes génicas, ¿sí? Que son más aptas, ¿sí? O tienen mayor potencialidad para adaptarse al ambiente. Y cuando esas variabilidades génicas proporcionan esta capacidad, ¿sí? Permiten la evolución, ¿sí? De la especie o la perpetuación de la especie en el tiempo, ¿sí? Que no se extinga, que se pueda seguir adaptando al ambiente. ¿Bien? Y además nos permite responder de forma diferente al ambiente, nos permite interactuar de forma diferente, nos hace únicos, ¿sí? Yo puedo compartir características con mi mamá, con mi papá, con mi abuela materna, con mi abuelo paterno, ¿sí? Puedo compartir características con mis bisabuelos, ¿bien? Porque voy a ir heredando, ¿sí? Esas características, pero soy única, cada ser vivo, cada individuo es único, al menos, ¿sí? Que esa reproducción, esa descendencia no provenga de una reproducción sexual, que es la única reproducción, en el único tipo de reproducción que hay variabilidad genética, ¿sí? Porque hay material genético que proviene del progenitor masculino y hay material genético que proviene de la progenitora femenina, ¿sí? En cambio, en la reproducción asexual, como es la que sufren las bacterias, ¿sí? Es la que no sufrir de dolerles, sino que es la que llevan a cabo, ¿sí? Las bacterias son idénticas, ¿sí? Son totalmente idénticas, es una mitosis más, ¿sí? De una bacteria se obtiene otra bacteria que es idéntica a su progenitora, ¿bien? Porque no hay variabilidad genética. La reproducción sexual justamente es una ventaja de la evolución, ¿sí? Permite justamente esto. La gran biodiversidad de seres vivos que hay en el planeta Tierra está dada gracias a esta variabilidad génica que se produce en la reproducción sexual, ¿sí? La generación de las gametas y la posterior fecundación. Bien, entonces la profase 1 era muy importante porque estaba este proceso de crossing over o de entrecruzamiento entre cromosomas homólogos que permitía el intercambio de material génico entre los cromosomas homólogos para generar variabilidad génica. En la metafase 1, los cromosomas homólogos de a pares, formando una tétrada, ¿sí? ¿Por qué tétrada? Porque se veía una estructura con 4 cromátides, porque eran cada cromosoma con sus 2 cromátides hermanas, ¿sí? Entonces los cromosomas homólogos unidos así, formando esta estructura de tétrada, se ubicaban en el plano ecuatorial. Y ahora, en la anafase 1, ocurre otro proceso sumamente valioso para la variabilidad génica, sumamente importante para la variabilidad génica. ¿Por qué? Porque estos cromosomas homólogos se van a separar al azar hacia los polos, reduciendo a la mitad el número de cromosomas, ¿sí? Reduciendo a la mitad el número de cromosomas. Bien, van a ir 23 cromosomas a
a un polo, 23 cromosomas al otro polo. Cada cromosoma en la anafase 1 va a estar formado por 2 cromátides hermanas. ¿Bien? Esta reducción, ¿sí?, va a ser valiosa para el posterior proceso que es el de fecundación. ¿Sí? Bien, esa segregación al azar, ¿qué va a valerse? ¿De qué va a valerse y qué va a servir para la variabilidad genética? Que nadie sabe, ¿sí?, como es al azar, ¿sí?, tienen 1 en 46, ¿sí?, posibilidades de dirigirse a un polo o al otro, ¿sí? Estos cromosomas pueden ir a lo mejor 10 que provienen de la madre a un polo, ¿sí? 10 y los otros 13 que provenían de la madre ir al otro polo, ¿sí? Y a la inversa con los que provienen del padre. ¿Bien? Esa segregación al azar permite mayor variabilidad genética, ¿sí? Porque hay como un pool, ¿sí?, de genes ahí que provienen del progenitor masculino y de la progenitora femenina. Por eso es tan importante la primera división nuclear de la meiosis para lo que es la perpetuación de la especie, para lo que es la variabilidad genética. Luego, la telofase era casi imperceptible, la telofase 1. Es simplemente un puente para que empiece a ocurrir la segunda división nuclear, la segunda meiosis. Allí es el proceso muy semejante a lo que era la mitosis. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en cada uno de estos núcleos que se generaron? Nuevamente, en la profase, ¿sí?, ¿qué van a hacer los cromosomas? ¿Sí? Se van a condensar, van a ser visibles, va a estar preparado en la metafase los cromosomas con 2 cromátides hermanas, ahora son 23, cada uno 23 cromosomas en un núcleo, 23 cromosomas en el otro, cada uno formado con 2 cromátides, ¿sí? Se van a ubicar en el plano ecuatorial de estas células, de estas futuras células, ¿sí? Y a su vez, ¿qué va a ocurrir? En la anafase 2 se van a separar, ¿sí?, las cromátides hermanas, cada una a un polo. Y es allí donde tenemos 23 cromátides en cada uno de los cuatro núcleos. ¿Sí? Ya ahí en la telofase, ¿sí?, se forma la membrana nuclear. Ocurra mitosis u ocurra meiosis, el ciclo celular, luego de la división del núcleo, culmina con la división del citoplasma y en la citocinesis. ¿Sí? Era la división del citoplasma. Ya ahí genera o 2 células idénticas genéticamente para mitosis o 4 células que ya no son idénticas genéticamente a la célula progenitora. ¿Sí? Y allí voy a tener entonces las 4 células sexuales o gametas. ¿Sí? ¿Por qué es importante la reducción cromosómica en la meiosis? Porque, ¿sí?, ese número cromosómico que es propio de cada una de las especies se tiene que mantener, ¿sí? Se tiene que mantener. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener 46 cromosomas y ese es el número, ¿sí? Ese es el número de la especie humana. ¿Bien? Entonces, para que se pueda mantener ese 46 cromosomas, no queda otra que las gametas masculinas y gametas femeninas tengan la mitad de cromosomas. ¿Sí? Porque en la fecundación, en el proceso de fecundación, en la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿bien?, se va a restaurar el número cromosómico característico de esa especie. ¿Bien? Por eso es tan importante la reducción cromosómica en la meiosis. ¿Sí? Para que luego, por el proceso de fecundación, se restaura el número cromosómico característico de esa especie. Bien. Ahora, en estos procesos, ¿sí?, en este ciclo celular, había otra fase que se llamaba G0. A esa fase podían entrar 2 tipos de células diferentes.
las senescentes y las quiescentes. Las senescentes eran aquellas células que sufrían muerte celular, ¿sí? Eran aquellas células que ya habían cumplido con tantos ciclos celulares que ya estaban viejas y podían llegar a generar problemas de salud para el ser vivo. Por lo tanto, tenía que autodestruirse por el bien de ese ser vivo. Tenía que morir, ¿sí? Por diversos factores, por diversos estímulos, ¿sí? Esa célula puede ingresar a fase G0, ¿sí? Puede ser porque ha habido un error impresionante en la división, ¿sí? Ya sea en la mitosis o en la fase S, un error irreparable y las células se dan cuenta y mandan a esa célula a la senescencia, ¿sí? O puede ser simplemente porque ya se dividió demasiadas veces, ¿bien? Y los cromosomas tienen como un indicador en sus extremos que se va eliminando en cada replicación del ADN, hasta llegar a un punto que indica que ya esa célula no se puede seguir dividiendo porque va a empezar a perder material genético. Entonces entra a la fase G0 y sufre muerte celular. ¿Bien? Pero podían ingresar a esta fase G0 otras células, que son las quiescentes. Las células quiescentes son células que son metabólicamente activas, no se mueren, pero tampoco cumplen con el ciclo celular. ¿Sí? No cumplen con el ciclo celular. Llegan a madurez, se desarrollan a una cierta madurez, pero no se dividen, no cumplen con este ciclo celular, ni con mitosis ni con meiosis, ¿sí? No generan células hijas, pero sí son metabólicamente activas, o sea, participan en nuestro sistema, están activas, cumplen con un rol biológico, ¿sí? Hacen su metabolismo, catabolismo, anabolismo, ¿sí? Generan una función biológica en nuestro cuerpo, pero no van a dividirse, no van a generar células hijas. Un ejemplo de estas células quiescentes son las neuronas, ¿sí? Y otro ejemplo de las células quiescentes son células del corazón. Pero la única diferencia que hay entre las células del corazón y las células del sistema nervioso, las neuronas, es que las células del corazón pueden retomar el ciclo celular. ¿Sí? Lo pueden retomar, pueden volver al ciclo celular. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre una neurona y una célula del corazón. Las neuronas no retornan el ciclo celular, mientras que las del corazón sí pueden retomar el ciclo celular y dar células hijas para reparar tejido, por ejemplo. Bien, como dije recién, podía ocurrir que había alguna alteración en el material genético, ¿sí? Podía ocurrir que durante el ciclo celular, por diversos motivos, podía haber alteraciones en el material genético, ya sea en la estructura del ADN, así como también en el número cromosómicos, ¿sí? O en la estructura del cromosoma. Eso se conocía como mutaciones. ¿Y en qué momento podían ocurrir las mutaciones? En la fase S o en la anafase, ¿sí? Allí podían ocurrir las mutaciones. Y ahora hago otro video para esto.